Hace apenas 2 años, la vida de Gabrielle Cornier, una joven de entonces 18 años, era perfecta. Le apasionaba el patinaje artístico desde que tenía 8 años y era una de las mejores en su clase. Recién había ingresado a la Universidad de Biología cuando lamentablemente comenzó a experimentar una repentina pérdida de memoria. Ahora, Gabrielle no recuerda cómo leer y ha tenido que abandonar la universidad. Tampoco puede caminar. Para ella, el patinaje artístico es solo un recuerdo. En abril de este año, Gabrielle fue diagnosticada con un síndrome desconocido. Ella es parte de las 50 personas canadienses que sufren una misteriosa enfermedad neurológica que solamente se ha encontrado en New Brunswick, Canadá. Pero, ¿qué es lo que podría estar causando esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué podría estar ocultándose detrás de una batalla de desinformación y acusaciones entre médicos y el gobierno de New Brunswick? En este video te lo voy a explicar. Para cuando Gabrielle Cornier, de entonces 18 años de edad, comenzó a presentar los primeros síntomas de su enfermedad, a finales del 2019, ella era una joven sana y normal, y aunque hizo todo lo posible para continuar estudiando en la universidad, se confirmó que tenía el síndrome desconocido en abril del 2021. Ahora es uno de los 50 casos investigados por esta extraña patología en la provincia de New Brunswick. Una enfermedad que no sigue ningún patrón de edad. Lo mismo ataca jóvenes que personas mayores. El padre de Steve Ellis, Roger Ellis, de 63 años, de Bathurst, New Brunswick, de repente presentó estos mismos síntomas hace 2 años, igual que Gabrielle en el 2019. El doctor Alier Marrero es el neurólogo que dirige el equipo de investigadores que investiga este síndrome. Su trabajo de investigación está explorando todas las causas potenciales, incluidas las exposiciones ambientales, alimentarias y de animales. Pero el doctor Marrero no es precisamente el doctor favorito del gobierno de New Brunswick. ¿La razón? Básicamente hay 2 posiciones frente a esta misteriosa enfermedad que ha afectado seriamente a más de 50 personas en la provincia, y de las cuales 9 han perdido la vida. Hay un grupo de doctores, liderados por el gobierno de New Brunswick, que insisten en que quienes sufren esta enfermedad son casos aislados, y hay otro grupo de especialistas que ha contradecido al gobierno de New Brunswick, con estudios serios que demuestran que estamos en presencia de una enfermedad totalmente nueva y desconocida. Este grupo es precisamente liderado por un doctor hispano, nacido en Cuba, que emigró a Canadá y se certificó como neurólogo en Quebec. Actualmente, el doctor Alier Marrero atiende en Moncton, New Brunswick, y se encuentra descifrando el origen y la causa de esta misteriosa enfermedad. Mientras la posición del gobierno de New Brunswick ha sido minimizar los casos, los pobladores enfrentan todo tipo de temores sobre su origen. ¿Es un problema ambiental? ¿Podría ser un factor genético? ¿Por qué solo afecta hasta ahora a las personas de esta provincia? Todo el mundo quiere respuestas. Incluso los expertos médicos de un país tan desarrollado como Canadá se encuentran desconcertados frente a los casos de esta nueva enfermedad, y todo tipo de teorías han surgido. Y la gravedad de esta enfermedad es lo único que no se ha cuestionado. ¿Cómo pueden personas de todo tipo de edad, incluso jóvenes saludables, cambiar su estado en tan solo unos meses, al grado de la parálisis o la demencia? El brote canadiense podría unirse
al enigma de otras misteriosas enfermedades que han desconcertado al mundo, como la debilitante enfermedad que afectó a decenas de diplomáticos en Cuba y China en el año 2016. Esto generó sospechas de que las víctimas podían haber sido blanco de Moscú, Beijing o un gobierno rebelde. También hubo una dolorosa y desconcertante enfermedad renal que afectó a los trabajadores que cosechaban caña de azúcar en Nicaragua 4 años antes. Sin embargo, este misterio también podría desvanecerse si resulta que una variedad de condiciones preexistentes se han atribuido prematuramente a una nueva y extraña enfermedad. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta extraña patología? Gabriel Cornier comenzó a documentar su enfermedad desde los primeros síntomas para sus redes sociales. Ahora, a sus 20 años, la joven que una vez fue una estudiante sobresaliente y un atleta que participó en competencias de patinaje artístico, enfrenta serias dificultades para moverse. Cuando comenzó la universidad, hace 2 años, Gabriel presentó su primer síntoma, una fatiga extrema que le impedía moverse y después comenzó a tropezar con objetos. En sus videos, ella narra cómo aparecieron las primeras alucinaciones, como pantallas estáticas en un televisor. Repentinamente, comenzó a olvidar cómo hacer las cosas más básicas, desde leer hasta caminar, y fue entonces cuando se vio obligada a abandonar la escuela. El primer diagnóstico que le dieron los doctores fue erróneo: mononucleosis. Después, a Gabriel, los médicos de la sala de emergencias le dijeron que no tenía ningún problema de salud. Finalmente, cuando su salud se deterioró aún más, la remitieron a un neurólogo y para ese punto Gabriel ya experimentaba movimientos espásmicos involuntarios, lapsos de memoria y alucinaciones. Fue remitida con el especialista que vio el primero de estos casos aparecer en Canadá, el Dr. Marrero. El primero de los casos que descubrió el Dr. Alier Marrero fue en el año 2015. Un paciente que presentaba una extraña combinación de síntomas que incluían ansiedad, depresión, demencia rápida progresiva, dolores musculares y perturbaciones visuales aterradoras. 3 años después, tuvo 8 casos en total. Al año siguiente, fueron 20, después 38, luego 48 pacientes más. Hasta ahora, los pacientes han tenido entre 18 y 84 años y se han localizado específicamente en 2 áreas de la provincia de New Brunswick, Moncton y la península de Acadia. Desconcertado por lo que estaba observando, el Dr. Marrero, médico del centro hospitalario de la Universidad del Dr. George Dumont en Moncton, ordenó un análisis de sangre, punciones lumbares, resonancias magnéticas y lo que le revelaron esas pruebas le desconcertó aún más. El Dr. Marrero dijo que las pruebas revelaron anomalías como atrofia cerebral, disfunción neurológica, pero ninguno de los resultados se relacionó para formar un diagnóstico claro. Inicialmente, sospechó de la enfermedad llamada Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva que se cree es causada por priones, nuevos agentes infecciosos que dañan el cerebro. Pero los pacientes dieron negativo en las formas conocidas de ECJ. Finalmente, dijo, solo una conclusión tenía sentido: no era algo que se hubiese visto antes. Al no tener un diagnóstico, el Dr. Marrero nombró a la devastadora enfermedad como el síndrome neurológico de etiología desconocida de New Brunswick. También
El doctor Marrero dio la alarma notificando a colegas y autoridades sanitarias federales de Canadá. Las autopsias cerebrales de las 6 víctimas siguen aún analizándose en un laboratorio federal en Ottawa, mientras que un equipo de neurólogos y patólogos de todo Canadá están revisando la evidencia. De las autopsias realizadas hasta ahora, todas han sido negativas para formas conocidas de enfermedad priónica. Los investigadores médicos dijeron que la lista de posibles causas se redujo a 4 o 5. El Dr. Cashman, neurólogo de la Universidad de Columbia Británica, dijo que una línea de investigación fue que la enfermedad podría ser causada por una toxina conocida como beta-metilamino L-alanina o BMAA, que es producida por algas verdeazules y ha sido vinculada a enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Otro posible culpable, dijo, es la exposición crónica al ácido demoico, una neurotoxina que se encuentra en los mariscos de la costa de New Brunswick. La realidad es que algunas familias de quienes padecen los síntomas se encuentran molestos porque las autoridades de salud de la provincia han tardado tanto en revelar estos estudios. Además, la provincia se negó a aceptar que todos estos casos son una nueva enfermedad. En medio de los problemas que la pandemia estaba generando, aumentar el caos con una nueva patología era lo que menos deseaban las autoridades de la provincia. La ministra de Salud de New Brunswick, Dorothy Shepherd, ha negado en todo momento que se trate de una nueva enfermedad. En su opinión, las personas que hasta ahora han muerto de esta enfermedad misteriosa pueden haber sido diagnosticadas erróneamente y haber muerto por causas de otras enfermedades ya conocidas, desacreditando la versión del Dr. Marrero sobre los hechos de que estamos en presencia de una totalmente nueva enfermedad. En opinión de la ministra de Salud, tampoco hay evidencia de que un alimento en particular esté vinculado a esta enfermedad, pero los estudios del Dr. Marrero y su grupo de especialistas no están de acuerdo con esta opinión. Según sus análisis, casi todas las personas con esta misteriosa enfermedad informaron haber comido langosta y 26 de ellas comieron gambas o camarones, vieiras, mientras otras 18 comieron mejillones y 17 más almejas. Todas se relacionan con productos del mar. Además, aproximadamente la mitad de las personas estudiadas informaron haber comido carne de alce capturada o cazada en New Brunswick. Pero el informe de la provincia desestima también estos estudios y no los consideró significativos. Otra de las sospechas del grupo de investigación que lidera el Dr. Marrero sospecha que esta enfermedad puede estar relacionada con problemas ambientales generados por el calentamiento global. 8 de las 34 personas infectadas pudieron haber estado expuestas a la proliferación de algas dañinas que se encuentran en los principales lagos cercanos a donde viven los afectados, y otros 12 estuvieron indirectamente expuestos a pesticidas o herbicidas en su entorno. A principios de este año, Marrero dijo que sospechaba también que un problema ambiental estaba causando los síntomas de los pacientes. Las consecuencias de sus declaraciones fueron que tanto el Dr. Marrero como su compañero Cashman ya no forman parte de la investigación oficial de la provincia sobre la misteriosa enfermedad y fueron expulsados del comité creado por la salud pública de New Brunswick. El comité del gobierno provincial se rehusó también a incluir a expertos ambientales en el tema. La realidad es que tanto los afectados como sus familiares se encuentran incómodos con la actitud que el gobierno de New Brunswick ha asumido frente a este problema de salud, al grado que, incluso, la provincia de New Brunswick se negó a aceptar la ayuda de la Agencia de Salud Pública de Canadá.
El problema que enfrenta la provincia de New Brunswick al declarar un problema de salud pública es que sin duda alguna esto traería consecuencias económicas serias, sobre todo al desconocerse cuáles son las causas específicas de la enfermedad. La gente dejaría de comprar mariscos, incluso incrementaría el consumo de agua embotellada y se rehusarían a comprar otros productos alimenticios. Sin embargo, los familiares y los pobladores de New Brunswick se encuentran preocupados por la actitud que ha asumido la provincia de New Brunswick, de la que muchos tachan ha sido negligente. Cuéntame en los comentarios qué opinas tú acerca de esta enfermedad y de la postura que ha asumido la provincia de New Brunswick al respecto. Y si te gusta mi contenido, regálame un like y suscríbete al canal. Yo soy Víctor para The Mexican Family y te veo en un próximo video.